Vamos a otro tema. La investigación por el caso Audio ha puesto en el debate el tema de un eventual tráfico de influencias en el sistema público. De hecho, ayer en declaración pública, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas reconoció que el actual sistema de nombramiento permite, entre otras deficiencias, relacionamientos impropios y no deseados de jueces con autoridades políticas e intermediarios. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña justamente el presidente de esta entidad, Alejandro Vera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarlo. Un comunicado que es bien duro, pero como lo ha hecho también la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados sobre el sistema de nombramiento. Nos ha tocado hablar con ustedes varias veces al respecto. Y ustedes, entre los epítetos, hablan de un pésimo sistema de nombramiento. ¿Por qué es pésimo? Sí, bueno, hay que contextualizar esto. Nosotros, como Asociación Nacional de Magistrados, nos reunimos hoy día en Tongoy. Se reunieron 17 presidentes regionales de la Asociación de Magistrados más la directiva nacional y sacó esta declaración. Ya nosotros en los medios de comunicación desde hace varias décadas y especialmente desde que se conoció el tema de Audio y luego de los dos procesos constitucionales donde tuvimos una participación bastante activa, hicimos esta declaración ayer, que fue hecha en forma unánime, porque consideramos que el actual sistema de nombramiento, en primer lugar, pone en riesgo el Estado de Derecho democrático de Chile y además genera esta falta de confianza en el sistema judicial y pone a los jueces ante la posibilidad de riesgo de caer, obviamente, en intereses espurios que pueden tener distintos políticos e incluso, peor aún, operadores políticos. Ahora, y este punto es clave, y finalmente es le hago la pregunta, Alejandro, por la necesidad de tener que recurrir a la política, lo voy a poner en esos puntos, para poder seguir en lo que son los peldaños o en el establecimiento del sistema de justicia, o es porque el sistema mismo ha obligado a eso. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, ayer la declaración lo demuestra. El tono de la declaración de hoy en día de la Asociación de Magistrados es más duro. Y efectivamente por eso, porque a los jueces hoy en día el sistema al que nosotros estamos sujetos en el nombramiento nos obliga y nos pone en la posición de recurrir a autoridades políticas o a políticos para ser elegidos y ser promovidos en nuestra carrera judicial. En el caso de los ministros de la Corte Suprema, es el Senado de la República, o sea, todos los senadores de los distintos ámbitos políticos, de los distintos colores políticos, son los que van a decidir, en el fondo, si yo puedo continuar o no en la carrera judicial. Y eso, obviamente, constituye una clara afectación, porque, evidentemente, como ayer nosotros lo decíamos, entender, por ejemplo, si uno está de acuerdo o no con los derechos humanos. Por ejemplo, para algunos políticos los derechos humanos significan eventualmente un mayor encarcelamiento, una mayor persecución de determinado tipo de delito, y para otros políticos ese mismo concepto de derechos humanos puede significar, digamos, por ejemplo, penalización, en el caso de la persecución de algunos otros ilícitos, y eso obviamente genera someterse al escrutinio de las posiciones políticas de cada uno de los senadores. Y eso lo consideramos particularmente relevante y lo consideramos, y en esta declaración se señala, de una especial gravedad. Además, en los demás jueces tienen que, de alguna manera, ustedes saben que son nombrados por el presidente de la República, sí. Que cada presidente de la República tiene una tendencia política determinada. Eso no constituye ninguna gravedad, pero sin lugar a dudas puede que los jueces, atendido a su posición o sus mismas resoluciones que tienen controles jurídicos, eventualmente pueden ser algunos más preferidos de un color político y otros jueces van a ser preferidos de otro color político. Sí. Y eso obviamente va en contra del sistema. Claro, lo entiendo. Y va en contra del mérito y de la idoneidad y la capacidad de los jueces. Por supuesto, y finalmente va más allá por ese relacionamiento impropio que ustedes denuncian en este comunicado como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Ahora, además usted, y ha sido parte también de las propuestas que tuvieron en el proceso constitucional, usted lo mencionaba, Alejandro, plantean la necesidad de un órgano, pero que no esté compuesto por jueces.
que designe jueces, que vea lo que es la carrera funcionaria del sistema judicial, pero sin la presencia de jueces. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, porque también yo veo una diferencia con respecto a lo que ha sido también el planteamiento, por ejemplo, de la Corte Suprema, donde sí tendrían que haber ministros de la Corte Suprema involucrados, no involucrados, pero sí dentro de una entidad autónoma para la designación de estos puestos. Exacto. Nicolás, claro, aparentemente, en primer lugar, lo que nosotros decimos, y no solamente nosotros como asociación, sino que esto lo ha dicho distintos organismos internacionales, académicos nacionales, y también incluso hoy día, hace muy poco tiempo, hace días atrás, estuvo la relatora de independencia judicial, doña Margaret Satterthwaite, que es la que ve el tema de independencia judicial de los jueces a nivel mundial, y ella dice efectivamente que las Cortes Supremas, en este caso la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, o sea, la jerarquía judicial, debe salir del proceso de nombramiento de los jueces, así como también deben salir particularmente los políticos que estén ejerciendo cargos políticos actualmente del proceso de nombramiento. Y ella lo que señala, y que lo que se ha dicho por todos estos organismos internacionales, es que tiene que existir un organismo independiente, autónomo, constitucionalmente, que esté dedicado, digamos, a la designación de jueces en forma exclusiva y sacar, en el fondo, de este sistema de nombramiento, insisto, a la jerarquía judicial. Y eso también lo dijo ahora en julio la misma Corte Suprema a través del Pleno, a través de una resolución. Y sacar también, en el fondo, a los operadores políticos de este sistema de nombramiento. Ahora, pero yo recuerdo que en la discusión del proceso constitucional la Corte Suprema planteaba eso mismo, pero con una diferencia en términos de lo que usted señala, que efectivamente tendrían que haber en este organismo autónomo, sin presencia de política, sin presencia de operadores, igualmente figuras de la Corte Suprema que tengan un voto, podríamos decir, en las designaciones. Yo no sé si eso cambió, yo me acuerdo que ese era un tema que también se le retrucaba en términos de, bueno, pero aquí se van a hacer juez y parte. Sí, claro, efectivamente, la posición que ha tenido la Asociación de Magistrados desde siempre es cambiar, obviamente, sacar que los jueces se dediquen a dictar sentencias, que la Corte Suprema esté exclusivamente a unificar jurisprudencia, dictar sentencia, y lo mismo que los ministros de Corte de Apelaciones. De tal manera que, ¿por qué poner ministros de la Corte Suprema que están llamados a dictar sentencias, a generar unificación de jurisprudencia, a dedicarse a temas de carácter de gobernanza, como en este caso de nombramiento? Claro. Quizás se podría aceptar que quizás el presidente de la Corte Suprema, imagínense, lo que ocurre es lo siguiente, y de hecho lo ha dicho el mismo ministro de Justicia, solo en suplentes se nombran más de 1.600 suplentes al año de jueces. En nombramiento son otros cientos de nombramientos. En materia de funcionarios en el Poder Judicial son más de 15.000 funcionarios en el fondo que trabajan y que también se requiere nombrarlo. De tal manera que yo me pregunto si el presidente de la Corte Suprema va a estar va a dedicarse a nombrar jueces o a dictar sentencias. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es justamente esto, que este organismo que sea autónomo, independiente, constitucional, además esté formado por personas que estén exclusivamente preocupados de este tema, y que haya efectivamente reglas y hay un procedimiento transparente, idóneo, objetivo, sustentado en el mérito para nombrar a los jueces. Y eso supone revisar currículum, revisar antecedentes, entrevistar a los postulantes, y eso supone mucho tiempo. Y por eso, digamos, es necesario que este sistema de nombramiento salga de la jerarquía judicial y vaya, digamos, a este organismo autónomo, independiente y con dedicación exclusiva para el tema de nombramiento. Y bueno, nosotros decimos además otros temas, pero en este caso exclusivamente también de nombramiento, que es la urgencia que hoy en día tenemos. Y esa urgencia hoy día nuevamente la estamos haciendo valer a través de una Federación Latinoamericana de Jueces que reúne a 18 países, a jueces de 18 países, donde estamos nuevamente denunciando. Ya lo denunciamos ya en el año 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora nuevamente estamos denunciando que el sistema de nombramiento de jueces de Chile pone en riesgo el Estado de Derecho, pone en riesgo la confianza judicial y pone en riesgo, lo más importante, la independencia judicial de los jueces, que es una garantía para los ciudadanos de ser juzgados por un juez que no esté sujeto a presiones
o a otro tipo de conflictos. Sí, en ese punto, y estamos hablando también de un caso en particular que nos lleva a una reflexión más profunda y necesaria también en ese sentido, Alejandro Vera, presidente nacional de la Asociación de Magistradas y Magistrados. Es el caso Audios, los mensajes del abogado Luis Hermosilla, y quiero hacerle dos preguntas al respecto que creo que son pertinentes también en este análisis. Primero, ¿cómo evalúa usted lo que fueron las declaraciones del hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, en términos de, bueno, liberemos los mensajes de mi hermano porque ahí van a ver los favores que le pidieron jueces, ministros de la Corte Suprema, el sistema judicial, digamos, que le pedía favores a Luis Hermosilla? ¿Cómo evalúa eso? Sí, bueno, primero evaluar, digamos, que esto surge por una investigación periodística y esto habla muy bien del periodismo chileno y la misma relatora de Naciones Unidas hace referencia a esto, digamos, y fue justamente esta seria investigación periodística que descubre este tema, digamos, de los audios y que es lo que y que eventualmente se descubre esta posibilidad de tráfico de influencia. Este señor, obviamente, y nosotros lo dijimos ayer, en nuestra declaración de la Asociación de Magistrados, en el fondo, ¿qué es lo que hace el sistema actual? Une muchas veces en este pedido de los jueces a ir al mundo político, en el fondo a pedir a un justo ascenso, muchas veces genera esta unión, esta conexión con el mundo político que no tienen nada de virtud. Y si más aún, si este señor ni siquiera era político y eventualmente puede que otra persona puede ser un operador político, genera estas uniones indeseadas, inapropiadas, y eventualmente pone en riesgo a los jueces del día de mañana recibir influencias indebidas, inapropiadas e incluso con características de ilicitud o de delito. Eso es la gravedad, partiendo de todos los grados de una conducta indebida que puede ser una conducta antiética, que puede pasar por una falta de responsabilidad funcionaria, e incluso puede llegar a ser constitutiva de un delito. En este caso Audio nos pone en la palestra una parrilla de conductas eventualmente que uno, obviamente, y el mundo, la comunidad chilena se ha de alguna manera preocupado de esto y tanto así, lo insisto, la misma relatora que tuvo un par de días en Chile, ella lo percibe y en el informe preliminar de Independencia Judicial de Chile hace expresa mención a este caso y la necesidad que tanto que el Ministerio Público como la Corte Suprema den pronta respuesta a estas conductas que se están investigando. Ahora, pero ante el emplazamiento del abogado Juan Pablo Hermosilla con respecto a los mensajes del celular de su hermano, ahí verán cuántos jueces, lo pongo en esa dinámica, le han pedido favores a mi hermano. ¿Usted lo ve como una amenaza? ¿Ve que es necesario que se transparente eso, por ejemplo, en términos de lo que él señala? Absolutamente. Nosotros, primero que nada, pedimos vivir una cultura de integridad y una cultura ética y pedimos, y lo pide la misma relatora, que se investigue con la mayor profundidad y con el mayor celo y que si en el fondo que haya responsabilidades éticas que se hagan valer, si hay responsabilidades funcionarias que se hagan valer. Ya, pero eso no es una investigación, él habla de hacerlo público al acceso de cualquier persona y que todos sepan, digamos. Por supuesto, o sea, nosotros, y de hecho el sistema no puede permitir ningún atisbo de corrupción. Y ayer quizás la asociación antes no había utilizado el término y desde ayer, hoy día utilizamos, el lenguaje de nosotros ha sido un poco más duro ayer. Y hoy día hablamos de posibilidades de corrupción. Y hoy día hablamos de que no queremos ese tipo de corrupción. Y si las hay, que se investiguen y se castiguen. ¿Y hacerlos públicos? Por supuesto. Antes de una investigación, a eso me refiero. A la comunidad a denunciar esos hechos. Creo que es absolutamente indispensable que se denuncie, ya sea a los organismos de investigación penal o de carácter disciplinaria, estas conductas que están reñidas con la ética y también que puede ser constitutiva de delito. Ahora, porque uno podría también entender que ante la amenaza, lo voy a poner en esos términos, se puede comenzar, espero que no, sería un problema también para el sistema y para la democracia, una casa de brujas, ¿no? Es que no es una casa de brujas. Lo que pasa es que tanto las responsabilidades penales se refieren a hechos y esos hechos tienen que ser investigados. Si una persona tiene antecedentes de que se han cometido ilícitos en un tribunal, eso tiene que ser denunciado. Y eso lo decimos con absoluta claridad porque el sistema... Claro, pero apuntando, yo entiendo el punto, Alejandro, pero para entenderlo, perdón, desde la denuncia formal, pero voy a un paso anterior, digamos, de hacer público la publicidad, digamos, de estas
relaciones impudorosas, impropias, digamos, antes de una denuncia formal que pase por una investigación, por la réplica también de los aludidos. A eso me refiero, digamos, el anterior. Sí, lo importante es que funcionen las instituciones y lo importante es que hayan denuncias de carácter seria, concretas y precisas. Claro. Esto no puede ser en forma ambigua, en forma Al general, voleo. sino que el denunciante también tiene que tener una responsabilidad y esa responsabilidad dice relación con la precisión, con hechos, con lo que él sabe, dónde fue, en qué momento fue y quién realizó esa conducta. Y eso es la seriedad de la denuncia. Déjeme preguntar, Alejandro, su experiencia como magistrado, como presidente de la asociación, también un punto que creo que es pertinente para esto que estamos conversando. Claro, porque hablamos de la relación del sistema judicial con la política, lo voy a poner así. Pero hay una relación también que existe entre los jueces, las juezas y los abogados. Es impensable, digamos, que los mismos abogados no puedan tener una relación o contacto con los jueces. Ahora, ¿cómo se limita esa relación? Porque finalmente cuando hay una causa que está siendo revisada por un magistrado o una magistrada y hay una relación de amistad, de cercanía, de estudios con el abogado o la abogada, ¿cómo se limita eso? ¿Cómo se regula? Y se está bien regulado también dentro del sistema. Bueno, primero que nada, es importante señalar que la imparcialidad y la independencia de los jueces dice relación con las partes, no con los abogados, en primer término. Ahora, si un abogado tiene una estrecha familiaridad, tiene una excesiva amistad con un abogado, son antecedentes que hoy en día pueden ser considerados como una falta ética. Y eso, como uno puede abstenerse de conocer si yo estoy demasiado involucrado, digamos, con un determinado abogado y eventualmente, y ahí viene el compromiso ético, no solamente ser imparcial, sino que frente a un observador razonable, uno tiene que tener un comportamiento imparcial. Y si uno analiza esa situación, porque ese esfuerzo tiene que hacerlo todo juez, en el sentido de decir, ¿sabe qué? Frente a un observador razonable, yo aparezco como un sujeto que no soy imparcial, yo tengo que recusarme o tengo que inhabilitarme. Y las partes también se inicia un proceso dentro de inhabilidad de recusación donde las partes pueden hacer las alegaciones que estimen pertinentes y eso se va a resolver si es que esa conducta que yo considero que puede afectar mi imparcialidad es tal o no es tal y se va a decidir, incluso se puede recurrir. Para eso existe también un procedimiento, pero lo importante es darlo a conocer a las partes, en este caso en estas relaciones con abogados. Claro. Pero lo insisto, lo normal es que la imparcialidad y la independencia se relación con las partes, no con los abogados. Alejandro Vera, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y conversar sobre estos temas. Alejandro, que le vaya muy bien. Buen día, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.